Inmediatamente, supongo que ya oraron y todo, ¿verdad? Pues vamos a buscar el libro del profeta Daniel. Daniel es fascinante, todas sus profecías, el cumplimiento de cada una de ellas. Y hoy precisamente estamos a la altura del capítulo 8, donde vamos a ver un recuento de cosas que ya hemos estudiado y otras cosas que van a ser nuevas. Así que le he titulado a este tema de hoy, la restauración de la verdad y la purificación del santuario. La primera parte. La segunda parte la tendremos el domingo, Dios mediante. Quiero agradecer a Marilis Nina por acceder a la invitación que les hiciéramos de venir a adorar al Señor a través de su talento, de su canto. Gracias al hermano que siempre hace el cuestionario y lo publica, muy atinado. Que el Señor le siga ayudando y bendiciendo. Muy importante el cuestionario. En la primera parte del estudio de hoy, que se encuentra desde el verso 1 hasta el verso 8, encontramos el carnero, el macho cabrío y los cuernos. Primera parte que está desde el verso 1 hasta el verso 8. La segunda parte que está desde el 9 hasta el verso 12 está el cuerno pequeño y su maldad. O sea, todo lo que logró hacer el cuerno pequeño, del 9 al 12. La tercera parte del capítulo, profecía con implicación de tiempo y purificación del santuario, que está el verso 13 y el verso 14. Esa es la profecía más larga de tiempo que tiene toda la Biblia y vamos a comenzar a estudiarla desde hoy y nos va a abarcar hasta el próximo estudio. La parte número 4 es donde Gabriel interpreta la primera parte de la visión que se halla desde el verso 15 hasta el verso 26. Y la parte número 5 es la enfermedad del profeta Daniel como resultado de la visión que había visto. También abarca el verso 27. Ahí concluye todo el capítulo del libro del profeta Daniel, el capítulo 8, y vamos a entrar en detalle a continuación. Daniel está en el río Ulai y dice que ha recibido una visión de la gloria de Dios. Él ve un carnero que tiene 2 cuernos notables en su cabeza, y dice que uno de los cuernos era más grande que el otro y siguió creciendo más. No sé si ustedes recordarán que en el capítulo 7 del profeta Daniel vimos un reino llamado los medos y los persas, que estaba representado por un oso que se alzaba de un costado más que del otro. Es la misma profecía de Daniel 2, el pecho y los brazos de plata. Este carnero simboliza al imperio Medo-Persia. ¿Por qué un cuerno es más alto que el otro? Porque había un reino que era más fuerte que el otro. Darío, el Medo, era más débil en su poderío que Ciro el persa. Por eso el cuerno más grande y más fuerte simboliza a Ciro, y el otro simboliza a Darío. Ellos dos formaron un solo reino, Medo-Persia. Después de él ver el carnero, él vio un macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos, y dice que venía corriendo, pero corriendo a una prisa que ni siquiera tocaba la tierra. Y vino con toda su furia donde estaba el carnero y peleó contra él y lo
lo derribó por tierra y esos dos cuernos fueron quebrados. Ese macho cabrío que viene con ese cuerno notable simboliza el imperio de Grecia, que derribó a los medos y los persas con ese cuerno que tenía. Y dice que de uno de ellos, o sea, primero podemos notar que ese gran cuerno fue quebrado. ¿Por qué? Porque Alejandro el Magno, que era el rey de Grecia, el rey primero, murió a temprana edad. Eso quiere decir que el cuerno fue quebrado. Y cuando él murió, 4 de sus principales generales se disputaron el reino y se dividieron el reino y el dominio. Casandro, Silímaco, Ptolomeo y Seleuco fueron los 4 generales que se disputaron el reino de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Por eso ustedes ven que dice la palabra de Dios que cuando ese cuerno fue quebrado, sucedieron 4 y eh, esos 4 cuernos se dividieron el territorio, cada uno según la fuerza de ellos. La parte número 2, perdón, continúa hablando acerca de que había un cuerno notable. Si yo no pudiera ponerme el cuerno, por favor, el cuerno notable, dice que creció mucho al sur y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció y parte del ejército del cielo fue echado por tierra. Y dice que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todo eso está hablando acerca del santuario. Y de verdad que me gustaría conversarle un poquito sobre el santuario, porque este poder llamado el cuerno pequeño hizo guerra contra Dios, contra los hijos de Dios y contra el santuario de Dios. Y dice que incluso llegó a vencerlo, porque la persecución del sistema papal fue muy acérrima contra los cristianos en la Edad Media. Pero en esta época del cual está hablando aquí el profeta Daniel, una época cuando en verdad todo dependía del santuario. ¿Por qué? Porque el propósito primordial del santuario era para Dios habitar en medio del pueblo. Por eso Éxodo 28 dice, en el libro de Éxodo dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hasta el plan que Dios tuvo siempre fue habitar en medio de su pueblo. Lo podemos notar desde el Edén hasta nuestros días. Entonces, ¿qué hizo el cuerno pequeño? Toda la doctrina pura del santuario la pervirtió. Por eso dice que echó por tierra la verdad. Cuando nosotros investigamos qué cosa es la verdad, vamos a encontrar que Jesucristo es la verdad, que su palabra es la verdad, que la ley de Dios es la verdad. Y el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Dice que hizo cuanto quiso y prosperó. Y dice que le fue entregado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. ¿Qué es el continuo sacrificio? El continuo sacrificio no es más que el sacrificio de Cristo, que Él hizo en favor nuestro, para limpiarnos del pecado y purificarnos de toda maldad. El cuerno pequeño, al pisotear la verdad y al echar por tierra la verdad del santuario, Él hizo su propio sistema de sacrificio y de confesionario, y entonces también hizo un sistema de santuario y se puso Él como mediador. En vez de dejar que sea Cristo el mediador entre Dios y los hombres, entonces se debía acudir a Él para confesar delante de Él los pecados, para que Él intercediera ante Dios por todo el pueblo. Eso fue algo pavoroso, fue algo demasiado terrible.
En la parte número 3, nosotros encontramos la implicación de tiempo. ¿Por qué? Porque dice que mientras Daniel estaba en la ribera del Ulai, hubo un varón santo que le habló. Y el varón santo estaba preocupado y les dijo a Daniel que hasta cuándo duraría la visión del continuo sacrificio, entregando el ejército al santuario para ser pisoteado. Y entonces la palabra del Señor dice, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esa profecía de tarde y mañana es la más larga de la Biblia, que con Dios mediante en el capítulo 9 vamos a ver desde dónde data y hasta dónde llega la profecía de los 2300 días de tardes y mañana. Pero en la parte de hoy quisiéramos dar por sentado que esos días de tardes y mañana no son literales, son simbólicos. Los días aquí representan años. O sea, 2300 días equivalen a 2300 años proféticamente hablando. Y en ese lazo de tiempo, el santuario tenía que ser restaurado, tenía que ser purificada, la verdad tenía que ser restaurada nueva vez y Dios tendría que vindicar nueva vez todo lo que tiene que ver con la doctrina del plan de salvación. En la parte número 4, nosotros podemos ver la interpretación de la primera parte de la visión. Gabriel le dice a Daniel, mira, ese carnero que tú viste, que tenía 2 cuernos notables, es el imperio Medo-Persia. Ese macho cabrío es el imperio de Grecia. Y ese primer rey es el rey primero. Nosotros sabemos que se refiere al imperio, al gran imperio de Alejandro el Magno, que fue quebrado y que en su lugar sucedieron 4. Así como vimos en Daniel 7, la bestia semejante a un leopardo, no solamente tenía 4 alas de aves, también tenía 4 cabezas, simbolizando que ese imperio se iba a dividir en 4. Muy bien. Entonces, pues, en la última parte, que está desde el verso 15 hasta el verso 26, ahí vemos la interpretación. Ya estamos comentando lo de la interpretación. Y en la parte final, vemos que Daniel estuvo enfermo. Daniel estuvo enfermo por algún tiempo porque la visión era muy fuerte. Y entonces Daniel estaba turbado, él no entendía la visión. Y dice que por algún tiempo él estuvo enfermo y convaleció, atendió los asuntos del rey, pero estaba porque fue una visión bastante fuerte. Nosotros podemos entender claramente, pero Daniel no entendía, porque esto era, dice que estaba sellado hasta el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8, la parte central es la obra, la extraña obra que hace el cuerno pequeño y la visión de la profecía de las tardes y mañana. El capítulo 9, que es el capítulo siguiente, vamos a ver una profecía de 70 semanas que están descontadas o determinadas del periodo profético de los 2300 días o años literales, y vamos a ver prácticamente el cumplimiento de esa profecía bíblica, porque ya eso se cumplió en el pasado. De manera que hoy nosotros podemos apreciar. Perdón, permiso, Aquilino. ¿Ah? Nos acaban de informar que queda un minuto. Recuerden, volvemos otra vez a entrar. Ok, muchas gracias. Así que mis amados hermanos, van a surgir muchas inquietudes, muchas preguntas, y vamos a ver si podemos hacer otra reunión para que
tengo algunas inquietudes. Así que espero que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que su divino espíritu nos ayude a interpretar de manera correcta su palabra.